¿Qué está sucediendo en Israel? ¿Tendrá esto que ver con las profecías bíblicas? Saben que yo podría estar en problemas por citar las referencias bíblicas que leeremos en este estudio, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pronto viene la censura universal y este video está lejos de incitar al odio. El estudio de la Biblia no nos lleva a hacer enemigos. El estudio es para reflejar el amor de Cristo hacia los demás. De aquí hasta la venida de Jesús vamos a fomentar la paz para todas las naciones del mundo. Somos seguidores de Cristo, somos pacificadores, no aprobamos los conflictos entre naciones. Veremos en este estudio que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios da señales de todo lo que acontecería a Israel. Veremos que Jesús fue muy claro con lo que le sucedería a Israel, pero nunca en la historia se vio tanta ignorancia acerca de lo que Jesús dijo como hoy. Desde que Israel rechazó como nación a Jesús, desde ese entonces el país no ha tenido paz. No ha cesado la guerra. ¿Y hasta cuándo durará esto? Israel es el único país que tiene casi toda la población de religión judía. Es decir, hoy día predomina el judaísmo allí. Solo el 2% de la población es cristiana. Solo el 2% cree en Jesús. Hay una pequeña cifra de seguidores de Jesús en el país. Es una cifra alarmante para mí como argentino, ya que en Argentina el 82% de la población cree en Jesús, pero en Israel solo el 2% cree. Y aún así hay muchos cristianos de aquí que tienen las esperanzas de que la presencia de Dios está allá. Pero más importante que eso es, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Antes de leer la palabra quiero recordar que hago este video por las numerosas preguntas que me han llegado acerca de el último ataque que sufrió el país. Como seguidor de Cristo no hay nada que me cause tanta tristeza como los conflictos que se llevan la vida de miles y millones de inocentes, sean de la religión que sean. Dios había escogido a Israel por más de 1000 años protegiendo al país de sus enemigos y llamándolos al arrepentimiento. Pero Israel no fue agradecido con Dios en los tiempos de Jesús. El mismo Jesús dijo sobre la capital de Israel, o sea, Jerusalén, lo siguiente. En Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. Jesús quería juntar a sus hijos en el corazón de Israel, que era Jerusalén. Pero los judíos no quisieron. Israel rechazó todos los mensajeros que Dios les envió y luego matarían a Jesús. Cabe aclarar que hoy día, como lo dijimos anteriormente, el 80% de Israel no reconoce a Jesús como Salvador, no cree en Jesús. Sepan que cuando alguien está diciendo que Israel es el favorito de Dios, en realidad la nación sigue sin creer en Jesús. Ellos están esperando un Mesías libertador. Israel era llamada la tierra deseable. Dios le había dado una heredad bendecida a sus hijos. Pero ya desde la antigüedad se profetizaba la desobediencia de la nación, diciendo en Zacarías 7:14, yo los esparcí como un torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y por donde ellos pasaban la tierra quedaba desolada e intransitable, pues la tierra deseable la convirtieron en un desierto. Qué triste es que los escogidos de Dios hayan convertido la tierra deseable en un desierto. La palabra desierto habla de una condición espiritual. Los lugares desérticos espirituales son los lugares donde la presencia de Dios no está. Así lo dijo Jesús, hablando de la capital de Israel, cuando dijo que Jerusalén mataba a los enviados. En Mateo 23:38 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta.
Jesús anunciaba que por el rechazo constante del pueblo hacia Dios, su casa, Jerusalén, Israel, quedaría desierta. Jesús fue muerto y la presencia de Dios se retiró de la nación. Es allí donde Dios comienza a enviar seguidores a predicar a los gentiles. Como su pueblo lo rechazó, ahora Dios le da oportunidad de oír y arrepentirse a los gentiles, a nosotros. Ustedes recordarán cuando en Mateo 24 Jesús dice sobre Jerusalén que no quedaría piedra sobre piedra sin que todo sea destruido. Jesús sabía que si Jerusalén lo rechazaba, entonces luego rechazarían del todo a Dios. Y así sucedió. Cuando Jesús fue condenado y la multitud gritó, crucifíquenlo, y luego gritan, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, lo que la gente dijo se cumplió. Y en el año 70 Roma invade Jerusalén, matando millones de judíos y no dejando ni una piedra sobre piedra. Pero ningún cristiano murió, los cristianos huyeron de Jerusalén. Cuando vengan los ejércitos romanos, ellos sabían que tenían que huir de la ciudad. Los que estén en la azotea no desciendan, decía, huyan. Esta historia ya pasó en el pasado entre Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito y rechazó la primogenitura, entonces la bendición la llevó Jacob, quien luego se llama Israel. Ahora sucede al revés, Israel menosprecia la primogenitura, entonces la bendición alcanza a los gentiles. Pero esto no quiere decir que Dios rechazó a todos los israelitas, no. La palabra de Dios dice que un remanente entre ellos será salvo. Cabe destacar que Dios no rechaza a Israel, Israel rechaza a Dios. Romanos 11:7 dice, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Yo los invito a leer todo Romanos 11 luego en sus casas. Allí el apóstol es claro con lo que sucedía en Israel. Él dice que gracias a la desobediencia del pueblo de Dios ha venido la salvación para los no judíos, para que Israel sienta celos. Él dice que la desobediencia de Israel al final fue buena para el mundo, porque ahora Dios nos llama a los gentiles. En el verso 14 dice que quisiera ver si de algún modo despierta los celos de su propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pablo quería salvar a algunos al menos de su pueblo, y así será porque Dios finalmente salvará. Y ojalá a todos, hermanos. Pablo anhela que todo Israel sea salvo, pero también añade, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Dice que no solo Israel, sino el pueblo gentil en otro tiempo también fue desobediente. Recordemos que cuando la Biblia habla de Israel, no solo habla de aquellos que están dentro de los límites geográficos de la nación, sino de los israelitas de sangre, que están en diferentes partes del mundo esparcidos como torbellino. Pero el Señor tiene misericordia de todos. La palabra de Dios afirma que toda persona que cree en Jesús será salvo. Ojalá no solo el israelita, sino todo el mundo crea en Jesús y que muchas personas más lleguen al arrepentimiento. Espero como seguidor de Jesús que el país se vuelva a Dios, que crean en el Hijo de Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento alcance los corazones de cada individuo y que pronto allá en el cielo podamos encontrarnos todos y contar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas y cómo su misericordia nos condujo a la vida eterna, ¿verdad? Dios nos bendiga y nos prepare cada día más mediante su palabra para reconocer las señales de los tiempos en los que vivimos y hagamos la debida preparación para el fin del mundo y la crisis final que se avecina. Bendiciones.